hermanos, muy buenas tardes. Esta noche quiero compartir con ustedes una predicación sobre el Evangelio de San Marcos. Pero primero les voy a pedir que inclinen su rostro y cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te quiero pedir que bendigas hoy en esta noche a toda esta hermosa congregación. Espíritu Santo, te doy la bienvenida a nuestras vidas y te pido que guíes tú mis palabras y esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Ok, hermanos, mi predicación es sobre el Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos lleva el nombre de su autor. El libro se escribió entre 50 y 70 después de Cristo. El Evangelio de Marcos, el segundo libro del Nuevo Testamento, solo tiene 16 cortos capítulos. Es el más breve de los evangelios. Su brevedad es posiblemente el motivo por el que es el libro del Nuevo Testamento que con más frecuencia se traduce. Este evangelio tiene un ambiente totalmente diferente del de Mateo. Si lee usted Lucas y Juan, se dará cuenta de que son igualmente diferentes a los de Mateo y Marcos. Marcos escribe su evangelio pensando en la mentalidad romana. Este es el evangelio que más palabras latinas tiene. Es el evangelio de la prisa y de la acción, características de Roma. ¿Por qué en Marcos y en Juan no hay genealogía de nuestro Señor? Hay una genealogía tanto en Mateo como en Lucas, pero no en Marcos ni en Juan. La verdad es que los reyes necesitan las genealogías porque es preciso que conozcamos la descendencia de su línea real. El hombre está interesado en su linaje. Por ello tenemos la genealogía en Lucas, pero a nadie le importa el linaje en un siervo, y Dios no tiene linaje. Y por lo tanto no hay genealogía ni en Marcos ni en Juan. El autor era un hombre joven llamado Juan Marcos, el joven que acompañó a Pablo en su primer viaje misionero y resultó ser un siervo poco fiel, que no pudo soportar las tentaciones, por lo que regresó a su casa. Por favor, hermanos, abran sus Biblias conmigo en Hechos 15:37. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Ok, hermanos, aquí podemos ver en Hechos lo que he comentado aquí de Marcos. Y Marcos fue compañero de Pedro y por lo tanto el Evangelio de Marcos contiene principalmente los pensamientos, enseñanzas y puntos de vista de Pedro. Para conocer personalmente a Marcos, lea el capítulo 14 de este pequeño evangelio, en el que se ofrece un relato acerca de Marcos, que estaba entre los discípulos. Este es el relato de la pasión de nuestro Señor al dirigirse hacia la cruz. Después de haber sido detenido en el jardín de Getsemaní, en medio de la historia, leemos de repente estas palabras. Es en el versículo 51. Pero cierto joven, habiendo cubierto su cuerpo desnudo con una sábana, le seguía y le prendieron, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. Marcos era hijo de una mujer rica de Jerusalén, y es muy factible que su madre fuese dueña de la casa en la que se reunían los discípulos, en el aposento alto.
Por lo tanto, Marcos estaba presente en algunos de estos acontecimientos. Es casi seguro que se incluye este incidente porque él mismo participó en él. Hay una breve sección introductoria que presenta las credenciales del siervo. En los primeros 13 versículos del capítulo 1, después de esto, está el ministerio del siervo. Del capítulo 1, versículo 14, al capítulo 8, versículo 30, el resto del libro tiene que ver con la obra redentora del siervo. Al leer el Evangelio de Marcos, vemos una y otra vez la autoridad del siervo sobre las misteriosas fuerzas de las tinieblas. El mundo del oculto estaba abierto para él, que conocía los poderes negros, las ocultas pasiones que funcionan tras el escenario en el pensamiento y en la mente de los hombres. Al seguir leyendo el Evangelio de Marcos, se dará usted cuenta de que los poderes demoníacos poseen extrañas habilidades que influencian a los hombres de manera extraordinaria. Y es evidente que dicha influencia es siempre negativa. Tienen, por ejemplo, el poder de aislar a los hombres unos de otros, enloquecer a los hombres en el desierto para que vivan solos, para que se aíslen del resto de la humanidad. Al describir a una persona demoníaca en el Evangelio, Marcos dice que está fuera de sí. Esta es una frase altamente significativa. No es cierto. Imagínese a sí mismo fuera de sí, con una personalidad dividida. En otras palabras, un esquizofrénico, separado de sí mismo y en contra de sí mismo. Esta es una de las señales de la influencia demoníaca. Finalmente, tiene el poder de hacer que los hombres se conviertan en una amenaza para la sociedad, de que luchen contra toda la estructura social de su época, pero nuestro Señor tenía absoluto poder sobre estas influencias. Marcos revela además su poder contra la enfermedad. El primer relato de cómo obra su poder en la crucifixión, el primer relato de cómo obra su poder en la curación de la suegra de Pedro. El próximo relato es el de un leproso. Con él hizo lo nunca visto. No solamente le sanó, sino que le tocó. Tengamos en cuenta que en aquella época nadie tocaba a los leprosos. La ley de Moisés prohibía que les tocasen, y ellos tenían que ir gritando: impuro, impuro. Bueno, el relato continúa revelando la actitud de sus discípulos. Después de que partiese el pan y alimentase a los 5,000 y luego les sorprendió caminando sobre el mar. Leemos capítulo 6, versículos 51 y 52. Y subió en la barca, y se calmó el viento. Ellos estaban sumamente perplejos, pues aún no habían comprendido lo de los panes. Más bien sus corazones estaban endurecidos. A continuación tenemos la introducción al segundo tema. Vino no para que le sirviese, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto está en capítulo 8, versículo 31. Luego comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho, que fuese desechado por los ancianos
los principales sacerdotes y los escribas, y que fuese muerto y resucitado después de 3 días. A esto sigue la historia de la transfiguración, cuando Jesús revela su intención para el hombre. Lo sugiere el primer versículo del capítulo 9. Les dijo: de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí presentes que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios, que ha venido con poder. El capítulo 10 habla acerca de la familia, de los hijos. Pasa al almacén de los trastos viejos de la vida humana y toma esos dones de Dios que los hombres han retorcido, a los que les han dado un uso equivocado, y los ha despojado de la incrustación de la tradición, el egoísmo del hombre, y los restaura de manera preciosa al propósito de Dios. En el capítulo 11 tenemos el principio de la semana de la pasión, la última semana de nuestro Señor, al dirigirse hacia la cruz. En este capítulo se nos presenta otro acto de gran importancia, del que solo Marcos deja constancia, en el versículo 15. Llegaron, es decir, él y sus discípulos, a Jerusalén, y Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Los últimos capítulos tienen que ver con preguntas que la gente le hacía. En el capítulo 11 responde a preguntas de los sacerdotes y de los ancianos que vienen a verle, guiados por el oído e intentando atraparle por medio de sus preguntas. En el capítulo 12 responde a preguntas hechas por los fariseos y los herodianos, que de igual modo intentaban atraparle con sus preguntas, pero él ve a través de la hipocresía de ellos. También en el capítulo 12, los saduceos vienen a intentar atraparle. Eran los materialistas, aquellos que no creían en la resurrección ni en la vida del Espíritu. En el capítulo 13, acuden a él los discípulos para hacerle una pregunta, y en su respuesta nuestro Señor revela todo lo del tiempo por venir. Esta es la sección de la gran predicción, que termina con su regreso en gloria. En el capítulo 14 encontramos dos actos de muestra que muestra el carácter lleno de gracia del siervo. María vino y ofreció su sacrificio sobre los pies de Jesús, y luego Judas fue y le traicionó por dinero, un acto de absoluta abnegación y el otro un acto de absoluto egoísmo. Comenzando con el capítulo 15 tenemos el relato de la cruz. En el relato de Marcos, este es un acto de la más increíble brutalidad, llevando a cabo en un hombre de la justicia. El Señor parece exteriormente un hombre derrotado, un trágico fracaso, con su causa totalmente perdida. Se siente acosado, apaleado y escupido. Como él mismo dijo, el Hijo del Hombre padecerá muchas cosas. Finalmente es crucificado. Es un relato tan tremendamente diferente del hombre de Galilea que obraba maravillas, que comienza esta epístola. El poderoso hombre
al contemplarle de ese modo, dijesen acerca de él: a otro salvó, a sí mismo no se pudo salvar. Marcos 15:31. Cuando llegamos al último capítulo, la resurrección de nuestro Señor, nos enteramos de su motivo. Guardó silencio y se negó a apelar a Pilato y a la multitud, porque estaba colocando el fundamento de un día futuro, cuando mediante el poder de la resurrección apelaría a una multitud mucho más numerosa, cuando toda rodilla se inclinaría y toda lengua proclamaría que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No quiso beber para atormentar sus sentidos, porque estaba colocando la base para incluso aquellos que estaban alrededor de la cruz, a fin de que pudiesen entrar en la vida tan maravillosa, tan vigorosa y abundante, que todos los momentos de mayor celo de toda la tierra palideciera en comparación. No permitiría que los hombres le quitasen la vida, pero él la puso voluntariamente, a fin de poder vencer al mayor enemigo del hombre, a la muerte, y librar para siempre a todos los que creen en él del poder terrible del aguijón de la muerte. Ese es